En 1981, una testigo dijo que había visto el brutal asesinato de una mujer y su posterior cremación bajo un árbol en una extensa granja abandonada. Pero no aparecieron los restos mortales en ningún lugar cercano y los investigadores no sabían qué hacer. Buscando respuestas, recurrieron a la ciencia de la geología forense. Crímenes imperfectos. Marshall, Illinois, es una pequeña localidad de granjeros que se encuentra al otro lado del río Wabash, frente a Terre Haute, Indiana. Unas tierras muy ricas que alimentan extensos campos de maíz y acres de soja. Los terratenientes más importantes del pueblo eran la familia Gravy. Fred y Charlotte Gravy llevaban una vida próspera. Ambos trabajaban en la granja con la ayuda de su hija, su hijo y su nuera. A los Gravy les iba todo muy bien. Tenían cuantiosos recursos. Habían recibido una herencia por parte de la familia de Charlotte, rondando los 6 dígitos. Así que no eran precisamente unos pobres granjeros. Fred Gravy llamaba la atención por su tamaño. Con 1,95 de estatura y cerca de 150 kilos de peso dejaba pequeña a su mujer. Cuando entré en la familia, Fred me pareció muy agradable y muy educado. Era un hombre divertido y parecía que yo le caía bien. Trabajaban mucho. Charlotte trabajaba de sol a sol. El matrimonio Gravy tenía sus altibajos como todas las parejas, pero sus vidas tomaron un giro inusual. A Fred Gravy le gustaban las chicas jóvenes y al poco tiempo de casarse con Charlotte, la pareja se divorció. Más tarde se reconciliaron y volvieron a casarse. Pero en 1982, Charlotte volvió a solicitar el divorcio y Fred se fue de la casa grande y se instaló en una pequeña cabaña que había en la granja. Esta vez el motivo del divorcio era que Fred tenía una aventura amorosa con una bonita camarera de 24 años, Vicky McAllister. No era precisamente lo que se entiende por una joya de chica. Había sido camarera y no tenía muy buena reputación. El 24 de julio de 1981, Charlotte Gravy salió de casa para ir a cultivar soja. Los hijos la esperaban para la hora de la cena, pero nunca regresó a casa. Al no encontrarla, sus hijos llamaron a la oficina del sheriff. Fred le dijo al sheriff que él había hablado con Charlotte ese mismo día cerca del cobertizo de la granja de los Gravy y que habían discutido acaloradamente. Se pusieron a discutir. Él salió corriendo del cobertizo. Charlotte le persiguió en su coche. Se subió a su coche, arrancó, y la última vez que la vi, iba por la interestatal. Esa era su versión. Insistió en esa versión una y otra vez. En el cobertizo, las autoridades encontraron el almuerzo de Charlotte a medias encima del tractor. También apareció su bolso, con su medicina para la migraña y el carné de conducir. Una vecina dijo que había visto pasar el coche de Charlotte unas horas antes, pero que no parecía ser Charlotte quien iba al volante. Vieron pasar la camioneta de Fred y luego vieron el coche de Charlotte justo detrás, conducido por una mujer rubia de pelo rizado. Charlotte Gravy era morena y tenía el pelo corto y liso. Unos días más tarde apareció el coche de Charlotte Gravy al otro lado de la frontera estatal de Indiana, a las afueras de un bar de Terre Haute. La policía no encontró sangre ni señales de violencia, pero sí encontró una pistola cargada debajo del asiento. Los investigadores descubrieron que Charlotte había escrito una carta poco antes de desaparecer y que en esa carta había una advertencia.
Charlotte Gravy desapareció de este campo remoto de su granja de Illinois. Previamente a su desaparición pidió a sus hijos que le hicieran una promesa. Si no estaba de vuelta hacia las 4:30 de la tarde, se suponía que teníamos que ir a buscarla. ¿El motivo? Tenía miedo del hombre del que intentaba divorciarse, Fred Gravy. Mi padre tenía ataques de ira sin motivo aparente alguno y generalmente se metía con mi madre, pero algunas veces también con mi hermano y conmigo. Bueno, en realidad más con mi hermano que conmigo. Una vez en concreto, oí gritos y salí corriendo. Mi hermano y mi padre se estaban pegando. Y vi que mi padre agarraba a mi hermano y le golpeaba la cabeza contra el guardabarros de la camioneta. Justo 10 días antes de que desapareciera, Charlotte dejó varias notas en la caja de seguridad del banco local. En las notas, Charlotte acusaba a su marido de haber robado maquinaria de la granja y decía que no creía que iba a poder sobrevivir al divorcio. Decía que tenía miedo de Fred y también de su socio y amigo, Dale Kessler. Cuando la policía interrogó a Dale Kessler, este dijo que estuvo en su casa la noche en la que desapareció Charlotte y que Fred Gravy había estado con él. Cuando el gran jurado le preguntó a Fred Gravy dónde se encontraba el día en que había desaparecido Charlotte, se acogió a la quinta enmienda y se negó a contestar. Sin tener pruebas de ningún crimen, la investigación oficial quedó parada. Charlotte Gravy pasó a formar parte de la lista de desaparecidos. A pesar de la recompensa de $25.000 ofrecida por los hijos de los Gravy, la desaparición de Charlotte continuó siendo un misterio durante los 3 años siguientes. No podía pensar en otra cosa desde que me levantaba hasta que me iba a la cama. ¿Cómo puedo encontrar a mi madre? Podía estar viva en alguna parte. Probablemente no, pero tal vez sí. Y yo tenía que aferrarme a esa posibilidad. Y no dejaba de pensar en que, si se tratara de mí, ella nunca se rendiría. Sin nadie más a quien recurrir, en 1984, la hija de Charlotte contrató a un detective privado, Charles Pearson. Pearson descubrió que Fred Gravy había roto recientemente con su amante de toda la vida, Vicky McAllister, y consiguió localizarla en Indiana. Casi desde el primer momento, Vicky McAllister se mostró ansiosa por hablar sobre su vida con Fred Gravy. Era capaz de jugar con sus emociones y consiguió arrancarle un terrible secreto. Era el secreto de la desaparición de Charlotte Gravy y la historia era tan espeluznante que resultaba difícil creerla. Vicky dijo que había ido al cobertizo a pedirle a Fred un bidón de acero para trasladar basura. Cuando oyeron llegar a Charlotte, Fred le dijo a Vicky que se escondiese detrás de un tractor. Charlotte y Fred empezaron a discutir y la cosa se puso violenta. Según lo que nos contó Vicky McAllister, Fred estranguló a Charlotte varias veces, luego la soltaba dejando que recuperase el conocimiento y volvía a estrangularla, mientras le decía toda clase de cosas desagradables. Vicky dijo que una vez muerta por estrangulación, la sodomizó. Después, utilizó una pistola de silicona para llenar todos los orificios de su cuerpo y hacerla más inflamable. Luego metió el cuerpo en el cubo de basura y se dirigió al río. Vicky se puso al volante del coche de Charlotte y lo abandonó en la línea fronteriza con Indiana. Ya entrada la noche, Fred roció el cadáver con diésel y mientras Vicky le observaba, lo quemó. El fuego se prolongó toda la noche.
Al final, solo quedó el cráneo de Charlotte. Gravy lo arrojó al río diciendo que sería buen alimento para los peces. Y después dejó rodar el bidón hasta el río. La historia completa con todos los detalles era muy poco creíble. La versión de McAllister horrorizó a la hija de Charlotte. Era una historia abrumadora. Naturalmente, lloré mucho durante los días siguientes. Tenía que digerirlo. Era tan espeluznante, como usted dice. Yo le pedí a Dios que mi madre no hubiera pasado por todo eso. McAllister tenía motivos de sobra para contar una historia que conduciría a Fred Gravy a la cárcel. No hay peor furia que la de una mujer despechada. Me imagino que ella esperaría una relación larga con él, pero solo duró un tiempo y se acabó, así que estaba furiosa. Vicky esperaba llegar a formar parte de la dinastía o del patrimonio de la familia Gravy, que llegaría a formar parte de todo aquello y que Fred y ella vivirían felices para siempre. Eso suele ser lo que los hombres les dicen a las mujeres, y ellas a menudo se lo creen. A cambio de su testimonio, a Vicky McAllister le ofrecieron total inmunidad, el traslado a otra casa y una nueva identidad. Y si condenaban a Gravy, McAllister reclamaría la recompensa de $25.000 ofrecida por los hijos de Gravy. No basta con tener solo la palabra de una persona contra la de otra, siempre es mejor tener alguna prueba física. Pero había otra testigo de los sucesos de aquella terrible noche de hacía 3 años. Su declaración sería decisiva para saber si la historia de Vicky McAllister era cierta. La exnovia de Fred Gravy, Vicky McAllister, llevó a la policía al lugar de la cremación, que según ella tuvo lugar a orillas del río Wabash, justo al pie de este viejo arce. Pero después de 3 años no quedaba ningún rastro en aquella zona. Estuve hablando con uno de los fiscales generales que colaboraban con el fiscal del estado en la acusación y le comenté si, por casualidad, aún sería posible recuperar del lugar del crimen los restos de petróleo del diésel utilizado para la cremación. Como el río Wabash se desborda con frecuencia justo donde se encuentra el arce, lo normal era que se hubieran borrado los restos de diésel. Analizamos muestras de tierra y no contenían petróleo. Sin embargo, el árbol bajo el cual se había llevado a cabo la pira funeraria había sobrevivido y en él podría encontrarse alguna prueba. Los árboles son excelentes libros de historia porque nos muestran las cosas que han sucedido cerca de ellos. Pueden explicarnos exactamente el momento en el que éstas se han producido. En esta foto, el sheriff Kramer está posando en el lugar en el que supuestamente se encontraba el bidón. ¿Podría la ciencia corroborar la historia de Vicky McAllister? En primavera y en verano, las raíces transportan agua y nutrientes de la tierra que hay a su alrededor, y estos suben por el tronco y se distribuyen por las ramas donde se produce el desarrollo de grandes células. Cuando el árbol se queda inactivo al final del verano y en otoño, produce células más pequeñas y más densas. Este ciclo da lugar a los conocidos anillos que vemos cuando podamos una rama o un tronco. Cada anillo indica el paso de un año. Si el árbol absorbió algo del diésel empleado en la brutal pira funeraria, ¿había alguna forma de saberlo? El diésel es un producto tóxico para los árboles. O bien mata las células o afecta a su crecimiento y a su metabolismo de forma adversa. Cuando es absorbido por el árbol, se reduce el crecimiento de las células que han estado en contacto con el diésel.
Los investigadores podaron 5 ramas del árbol y cuando se pusieron a analizar el crecimiento de los anillos, descubrieron algo sorprendente. En 1981 el crecimiento de esas ramas había disminuido espectacularmente con relación al que habían tenido los años anteriores. Los anillos correspondientes al año en el que Charlotte había desaparecido eran mucho más finos que los de los años anteriores, pero no había forma de saber a qué se debía esto. Para averiguarlo, se trituraron trozos de cada rama hasta convertirlos en serrín para ser analizados por el Dr. Donald Dickerson, experto en química orgánica. Dickerson disolvió las muestras e inyectó el líquido en un cromatógrafo de gas. El resultado reflejó la presencia de hidrocarburo, un componente de los productos petrolíferos. Y aún más sorprendente, en solo 2 de las 5 ramas había restos de petróleo, las que estaban en el lado del árbol donde Vicky McAllister dijo que había tenido lugar la cremación. En las muestras del otro lado del árbol no se encontraron hidrocarburos. Algunas especies de árboles distribuyen las sustancias lateralmente mejor que otros. Los arces, en general, suelen mantener un reparto vertical entre las raíces y las ramas superiores. Un excepcional estudio de los forenses había encontrado la prueba que coincidía exactamente con la excéntrica y aterradora historia contada por Vicky McAllister. Vaya coincidencia. John O'Brien había pasado 40 años como reportero de crímenes para el Chicago Tribune. En un lugar tan perdido como Marshall, Illinois, al sur del condado de Clark, no creo que nunca haya habido otro crimen similar. No solo por el asesinato de Charlotte Gravy, sino por la forma de deshacerse de un cadáver. Pero la historia no acaba aquí. Otro incendio misterioso, un intento de fuga de la cárcel y el asesinato de uno de los hijos de Gravy iban a influir en el veredicto para Fred Gravy. Cuando los científicos encontraron hidrocarburo en el arce, junto al cual supuestamente había sido incinerado el cuerpo de Charlotte Gravy, Fred fue detenido y acusado de homicidio. La testigo estrella fue la exnovia de Fred Gravy, Vicky McAllister, la cual contaba con inmunidad por testificar. Su historia fascinó y a la vez horrorizó a los presentes en la sala. La primera vez que oí lo del árbol fue cuando lo dijeron en la sala y pensé, Dios mío, eso realmente demostraba que todo lo que había contado Vicky era cierto. El móvil, dinero. Fred Gravy no estaba dispuesto a repartir los bienes de la familia con su mujer, a pesar de que era la herencia de Charlotte que constituía la mayor parte del patrimonio. Casi todas las tierras que tenían, según tengo entendido, pertenecían a la familia de ella, y Fred iba a perder mucho dinero. Fundamentalmente se trataba de eso. Si el afán por el dinero es la raíz de todos los males, las raíces de un arce empapado de diésel marcaron el destino de Fred Gravy. Fred Gravy fue declarado culpable de homicidio en primer grado por la muerte de su esposa y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. En un giro disparatado de una historia disparatada, la nueva novia de Fred Gravy, Barbara Graham, se presentó en la cárcel una noche con una pistola en la mano e intentó sacarle de allí. Realizó 5 disparos dentro de la cárcel hiriendo a un alguacil en una pierna. Consiguió ponerse encima de ella y le gritó, «No me obligues a matarte», y entonces se acabó el forcejeo. Barbara Graham fue sentenciada a 16 años de prisión. 2 meses después, la casa en la que habían vivido Fred y Charlotte y la casa que sus hijos Jeff y Cindy habían construido al lado quedaron convertidas en cenizas. Los investigadores de incendios descubrieron que ambos incendios habían sido provocados. Yo creo que seguramente Fred Gravy tuvo algo que ver con los incendios. No es que los provocase él directamente, pero lo más probable es que tuviese alguna relación. Nunca lo sabremos.
Los abogados de Fred Gravy recurrieron la primera condena y consiguieron que se realizara otro juicio. Un mes antes del segundo juicio, el hijo de Fred, Jeff Gravy, que había testificado contra su padre en el primer juicio, fue encontrado muerto en California con 3 heridas de bala en el pecho. Las autoridades de Seal Beach, en California, nos comunicaron que habían encontrado el cuerpo de Jeff Gravy flotando en una de las calas. Hoy día, muchos creen que Fred Gravy intervino en el asesinato de su hijo, aunque Fred lo niega. No sé si él tenía tanta influencia como para poder enviar a alguien a California. No lo creo. Pero hay muchas cosas que no sé. El segundo juicio acabó de la misma forma que el primero. Fred Gravy fue declarado culpable de homicidio y condenado a 75 años de prisión. Le escribí una carta diciéndole que le perdonaba por lo que había hecho. Detestaba lo que había hecho, pero le seguía queriendo porque es mi padre y creo que es natural. Nadie ha sido nunca acusado de la muerte de Jeff Gravy. Y los restos del cuerpo de Charlotte Gravy nunca fueron encontrados. Vicky McAllister reclamó su recompensa y se fue de la zona, trasladándose a otro lugar a expensas del gobierno. Sigue temiendo que Fred Gravy algún día se vengue, incluso desde la prisión. El arce continúa creciendo, no lejos del río Wabash. El arce, vivo y en crecimiento, era una cosa... una creación a la que Fred Gravy no podía intimidar, a la que no podía alcanzar y no podía destruir.